La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Buenas noches, bienvenidos a Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Y hoy estamos en el programa de la fecha 22 de marzo, un día después de la celebración del Día Internacional de la Poesía. En un momento más vamos a leer un par de textos vinculados a esa temática. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada y hoy un poco más tarde de lo habitual, media hora más allá de la medianoche del sábado 22 de marzo de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo salga en armonía. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de la Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Los invitamos a seguir la radio por Facebook, www.facebook.com/oriental770am o por la red social X de la radio, que es @oriental770. Para enviar mensajes lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, por Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy estará presente en el estudio de Radio Oriental, en nuestra sección de la entrevista de Café y Palabras, la escritora uruguaya Fabiana Elizabeth Batista Viadero. Pero eso en un momento más. Antes demos comienzo a nuestra sección de análisis literario de la Biblia. Hoy, en nuestra sección de análisis literario de la Biblia, continuaremos aprovechando los aportes del investigador Jaime Vázquez Allegue y de su libro Guía de la Biblia, Introducción General a la Sagrada Escritura. Nos detendremos un momento en dos aspectos que son los tipos de escritura que encontramos en la Biblia y sus soportes, pues nos parece que son aportes, ahora sí, para entender este conjunto de libros que llamamos Biblia o Sagrada Escritura. En la Biblia se dan cita no solo distintos tipos de escritura, sino también materiales. Materiales como formas de comunicación y transmisión diversas. Así podemos decir que pictogramas fueron los primeros métodos de asentar los escritos bíblicos. Y los relatos bíblicos de la creación que leemos en el Génesis tienen su origen en, y leamos textualmente en el libro de Jaime Vázquez Allegue, la escritura cuneiforme, cuña. Un sistema originario de Mesopotamia que comenzaron a utilizar los sumerios en el cuarto milenio antes de Cristo y pasó a las lenguas semíticas a través de Ugarit y Ebla. La escritura demótica, explica Jaime Vázquez, y citamos textualmente otra vez, puso por escrito y de forma abreviada la escritura hierática para narrar los acontecimientos cotidianos.
Así surgieron las estelas y ostracón, que recogían textos religiosos y literarios. La estela de Mesa, por ejemplo, descubierta en Jordania en 1868, es una piedra de basalto con una inscripción en paleohebreo que se sitúa hacia el año 850 a.C., en lo que se narran las guerras contra el rey de Israel. Y por último, la escritura alefática. En Siria, Palestina y en los pueblos semitas del sur aparecen y se desarrollan los alfabetos consonánticos que permitieron aislar y clasificar sonidos para ordenarlos luego. Y citamos textualmente al autor, dando lugar a la organización de signos idiomáticos que, como el fenicio o el hebreo, recopilaron una colección de signos consonánticos y le dieron orden, creando los alfabetos. Así se organizaron historias, leyes, listas, oraciones en los formatos que conocemos, mientras que después llegaron, nos dice el autor, la escritura uncial, mayúscula, y la estructura cursiva, minúscula, para dar mayor o menor autoridad a los textos. Los primeros documentos de la Biblia fueron escritos por diferentes materiales y no estaban reunidos en una colección de escritos. Esto vino después. Los primeros soportes de los escritos bíblicos fueron trozos de piedra, así como lo escuchan, trozos de piedra, arcilla, tablillas de madera recubiertas con cera, tierra cocida, piezas de cerámica o textos esculpidos en metal, hasta la utilización de tinta para escribir en los papiros o sobre cueros cocidos que conformaron pergaminos y códices. Todo esto hasta que se masificó con la llegada de la imprenta. Y en la actualidad el soporte es también las nuevas tecnologías y la internet, precisamente de donde conseguimos los libros citados para esta sección del programa Café y Palabras. Para finalizar esta sección, hoy mencionemos que las estelas eran monumentos epigráficos de piedra que tenían forma de pedestales o lápidas con un fin conmemorativo o religioso. Constituyen los soportes más antiguos de los que se tiene información. Y algunos de ellos, encontrados en la zona de la Mesopotamia, son la estela de Naram Suen de Akkad o el código de Hammurabi. En Egipto se halló la piedra de Rosetta. En territorio palestina se encontraron la estela de Amenhotep III, la estela de Mesa y la inscripción del túnel de Ezequías. Así concluimos hoy nuestro microanálisis literario de la Biblia. Esperando haya sido para ustedes, nuestra audiencia, como para nosotros interesante esta sección, pues bucear en los textos para acercarlos a ustedes es una tarea apasionante que disfrutamos cada semana. Y hoy estamos al día siguiente del Día de la Poesía, que se celebró ayer, 21 de marzo. Y entonces quise acercar un texto del querido amigo César Alejandro García Pérez, a quien esperemos contar pronto con su presencia por aquí. Y vamos a leer entonces su texto, Sueños de Poesía. Él nos dice en su libro Mi vida en rimas, de editorial Versos Compartidos, lo que sigue. Como música dulce que invade mis sentidos, nace la voz cantante de los amores míos. Como corcel bravío que cabalga adelante, va la musa que inspira este corazón mío. Y no cede, no para, y cabalga ligero, y resuena en mi adentro, y me obliga a escribir. Como bravío corcel o errante caballero, como viento del norte, nace dentro de mí.
se torna incontrolable. Es fiebre de poesía por desnudar mi alma con rimas y prosas. Y es que así está la cosa. Entrego el alma mía a soñarse poeta, con inmensa alegría. Agradecemos al autor de este texto del libro Mi vida en rimas por poder compartir sus textos aquí. Y entonces por aquí vamos concluyendo esta primer parte del programa de hoy de Café y Palabras. Hoy recibimos en Café y Palabras a la escritora uruguaya Fabiana Elizabeth Batista Viadero, quien es montevideana y nació en 1969 en el barrio Jacinto Vera. Vivió algunos años en Argentina y luego en el País Vasco. Es decir, volvió a la tierra de su abuelo y madre para, un tiempo después, cuando casi terminaba su adolescencia, regresar al Uruguay. Estudió varias cosas, tanto en la Universidad del Trabajo, la UTU, como en la Universidad de la República, donde cursó Derecho hasta el 4º año. Y seguirá cursando estudios, pues es un alma inquieta. Comenzó un taller de narrativa contemporánea en la Asociación de Escritores del Interior, AEDI, y siguió con uno de poesía. También está pensando en continuar el profesorado de idioma español en el Instituto de Profesores Artigas. Además, es comunicadora. En 2021 publicó en la editorial Abrace un poemario titulado Solo Palabras, un diálogo con la vida, que contiene 11 poemas, y hay otra edición titulada Percepciones, que salió en Sistema Calameo y está abierto en todas las páginas de Abrace. Dejaremos el enlace en el blog de este programa. Participó en la antología 27 Poetas Latinoamericanos 2024 de la misma editorial y que puede leerse también en línea. Este texto fue editado con motivo del 24º Encuentro Internacional Literario Internacional de Escritores Abrace, celebrado en septiembre de 2022 en Gran Canaria, Islas Canarias. En narrativa publicó De Luces y de Sombras. En el libro Ecos del Mundo Perdido, de Editorial Nébula, aparece su cuento Ernesto. Al respecto del libro, la reseña nos cuenta que es una antología que reúne voces de distintas partes del mundo para explorar los caminos no tomados, los futuros inciertos y las realidades alternativas que desafían nuestra comprensión del tiempo, la historia y la sociedad, a través de relatos que transitan entre lo ominoso y lo esperanzador. Esta colección invita entonces al lector a viajar por países donde el destino de la humanidad pende de un hilo. Cada historia es un eco de un mundo que pudo ser o que quizás aún esté por llegar. Y el cuento Ernesto, precisamente, nos zambulle en una hiperrealidad que está ambientada aquí, en Montevideo. Y podemos adelantar que está pronto a ver la luz una novela cuyo título es Eloísa. Y Eloísa es uno de los personajes del libro De Luces y de Sombras. No sé si será coincidencia o tiene que ver con el texto anterior. Le preguntaremos a la escritora sobre ello. Esta escritora uruguaya escribe, además de narrativa, poesía. Algunos de sus títulos son Mensajes de una antigua feminista, A veces callo, A mi hijo, Carta a un gran amor, Mis palabras, Cuna vacía, Luna nueva, Barco pirata, entre otros. Algunos cuentos que tuve el placer de leer antes de esta entrevista con Elizabeth Batista y puedo citar son Gloriosa máquina PlayStation, La biblioteca y además
pude leer El Gaucho de los 9 y, por si fuera poco, De Luces y de Sombras. En su canal de YouTube, Elizabeth nos regala más de medio centenar de videos con texto de su autoría, algunos escritos recientemente y otros que fueron escritos hace más tiempo atrás. Bienvenida, Elizabeth Batista, a Café y Palabras. Gracias, Walter. Buenas noches para todos, gracias por recibirme. Quiero agradecerle a Omar también por habernos puesto en contacto. Claro que sí. Así que bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Un placer, un placer. Y bueno, gracias al amigo Omar Dive por hacer este contacto. Gracias por este contacto. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándote sobre cómo cabalgas en estos dos mundos. Me refiero a la poesía y a la narrativa, pues son dos modos diferentes de enfrentarse a la creación literaria, ¿o no? ¿Te parece que es diferente? Sí, me parece que es diferente, totalmente diferente. Un texto en narrativa puede ser una idea. Sencillamente tiramos algunas líneas en un papel y de ahí lo desarrollamos. Una poesía para mí es inspiración pura. Ajá. Es algo que me sale del alma. Ajá. Por supuesto que los textos también están vinculados siempre a esa forma de ser del autor, a la forma de ser, no necesariamente a la vida, puede ser algo ficticio. Pero el poema tiene que ser inspiración. Si yo no soy totalmente inspirada y si me viene una inspiración la tengo que escribir. Entonces hay que sentirlo. Justamente, hay que sentirlo. César Alejandro García, que leíamos recién, sí, él está convencido que la poesía se siente, si no, no se puede escribir. Se siente. ¿Estás de acuerdo con esa? Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Sí. No surge entonces. Es una cosa que uno lo tiene así, que sentir. Sí, después se podrá. Hay personas que retocan, otras que no. Pero eso viene después. Pero claro, el impulso es el poema completo. Eso es para mí, por lo menos. Es interesante. Y eso es distinto de cuando uno escribe narrativa. Y es diferente cuando empiezo con un libro de narrativa. Claro. Sí. Claro, Sí, puedo tener una idea semi-armada, pero es eso, semi-armada, luego va fluyendo. Claro. Y te pregunto, ¿qué es para ti escribir? Y me refiero a la creación literaria. ¿Un pasatiempo, un modo de ver o sentir la vida? ¿Qué es para ti escribir? Bueno, para mí escribir ha significado mucho. En principio escribir es terapéutico. Es muy terapéutico. He escrito muchas cosas que han tenido que ver con mi vida, y en el papel uno vuelca lo que está sintiendo, vuelca las experiencias pasadas, sea nombre propio o ajeno. También es una forma de un cauce de salida para cosas que le suceden a otras personas, pero uno las percibe, las siente. Claro. Y ahí hay muchos de mis poemas también, ¿verdad? Que dicen, habla de esto o habla de aquello. Bueno, no necesariamente yo he vivido todo eso, pero sí lo he sentido en carne propia a través de otro. Claro. O viendo la vida de otro. Y entonces, escribir por mucho tiempo, hasta que empecé precisamente con las novelas, fue una forma de canalizar sentimientos, una forma de hacer una especie de autoterapia. Fue así. Es interesante, porque de hecho hay toda una corriente, probablemente estaremos hablando un poco de eso en una próxima entrevista con una escritora mexicana, donde está abordando ese tema, es decir, la escritura como una forma de sanación, la escritura como una forma de canalizar cosas, ¿no? Pero es decir, ya encarado de esa manera, pero en general pregunto a los escritores esto, es decir, ¿cómo lo viven? Porque muchas veces puede ser una forma de poder dejar salir eso que hay personas que no pueden escribirlo, entonces lo concentran. Entonces, ¿a ti te parece que de alguna manera la escritura nos permite largar alguna cosa, algún dolor o alguna alegría, en definitiva? Dolores, alegrías, incertidumbres, certidumbres buenas o malas. Sí, totalmente. Y esta pregunta se me ocurre ahora, pero ¿te ha pasado de repente de que tenías que escribir algo, no digo poesía, que tenías la urgencia de escribir y pasado el tiempo que te das cuenta de que, no digo una premonición, pero de que tenía que ver con algo que pasó después,
pero que tú lo sentiste en un momento. ¿Te pasó en algún momento eso? Sí, me pasó eso con De luces y de sombras. Me pasó de dos formas. Cuando empezaste la pregunta, dije, bueno, cuando tuve que escribir algo, es precisamente a los 9 años, que era un deber del colegio, hacer un cuento. Claro. Y ahí viene El gaucho de los 9, que es un cuento histórico, pero es real. Claro. No es lo que yo escribí en aquel momento. De eso no tengo memoria. Claro. Sé todo lo que hice para llegar a armar ese cuento. Claro. Y a partir de ahí seguí escribiendo. Cuando llegó De luces y de sombras tenía la necesidad de plasmar eso en un papel, informarle a los demás de lo que para mí acontecía en el mundo. Y también queda plasmada esa necesidad imperiosa de, frente a todos esos acontecimientos que parecen lúgubres, ¿verdad? Claro. Pues buscar una salida. Entonces estas 4 amigas buscan una salida. Claro. Y lo van a hacer en forma alternativa. Claro. Pero bueno, lo van a intentar. Ahí está. Es interesante. Ahora mismo, ¿tendrás algún poema para leernos? ¿Tienes a mano? Tengo un poema acá a mano, que creo que viene bien con la radio, que viene bien con lo que estamos hablando, que viene bien con la inspiración, pero además que es el que nos llena el alma y es al más grande. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. No, lo vi al título, pero no creo que no llegué a... Al más grande. Si Dios me enaltece el alma, Jesús aclara mi mente. Yo le alabo todo el día y cada vez soy más fuerte. Fuerte en mis fortalezas, con su ayuda y con su garra, que clavado en una cruz, Él peleó por mi alma. Seguimos en Café y Palabras con la escritora Elizabeth Batista. ¿En tus cuentos existe alguna temática más recurrente o es variada en general? No, yo creo que es variada. Trata de serlo, por lo menos. Claro. Lo recurrente son los sentimientos. Por ahí. Claro. Que se pueden traslucir a través de la lectura, precisamente. Claro. Pero es variado. Es variado. ¿Y hay alguna sección de un cuento que nos puedas leer? Sí, claro. Vamos a escuchar entonces. ¿Cuál te gustaría? No, está bien. Yo accedo. Son los que he leído, me han gustado mucho, así que está. Mucho. Sí. Es interesante, hay la forma de abordaje, por eso me gustó mucho. Bueno, vamos con Ernesto. Perfecto, ¿Lo tengo bien. por aquí? Sí, claro. Ernesto es de ciencia ficción. Y ambientada acá mismo, en Montevideo. Segundito que tengo un problema técnico acá. No te preocupes. Está ambientada en la zona, bueno, podemos decir, la zona de Tres Cruces. Hay alguna cosa más ahí que es muy interesante. Es muy interesante, por eso me gustó mucho. Y porque crear ficción así, de ese estilo, y acá, sí, ¿no? Que se desarrolla acá, en la propia Montevideo. Acá, Ernesto jugaba, como siempre, en su consola. De hecho, jugaba un juego de supervivientes y asesinos. Era alto para su edad. Con apenas 15, ya había pasado a la madre y se estaba acercando a la altura del padre. Vale decir entonces que estaría en 1,85 m más o menos. Su pelo, negro azabache, grueso pero sedoso, le caía sobre la cara en ese eterno cerquillo que nadie podía sacarle. Degustaba, como siempre también, una pizza comprada. Mientras manipulaba el mando, la mozzarella se regodeaba en su boca. La salsa, abundante, bien condimentada, estaba exquisita. La pizza la compraban con el padre en el boliche de la esquina. ¿Sigo? Claro, sí. La madre no estaba de acuerdo con ninguna de las dos cosas, ni con la pizza comprada en quién sabe dónde, ni con el juego. Era demasiado hostil. Y esa noche Ernesto llamó. Mamá, tengo un nuevo asesino. ¿Cómo se llama el asesino, Ernesto? Es un capo, responde. La madre, parsimoniosamente,
reitera su pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo, Ernesto? Sí, puede. La voz se perdió a lo lejos. A la madre le corrió un escalofrío por la espalda. Intentó sin éxito hablar con el padre del joven. Llamó desesperadamente a Ernesto, una y otra vez. Cuando llegó a las 10 llamadas, se dio cuenta de lo inútil de su conducta. Algo pasaba. Recurrió a la comisaría de la mujer. ¿Y qué pongo?, le preguntó la oficial. Y reitero, la oficial. Oh, por Dios, ¿usted no es madre o qué? Yo no, le dijo la oficial de turno, tranquila. Entretanto, Ernesto corría lleno de sangre, arma en mano, en busca de su presa. Los supervivientes trataban de escapar. No podrán, gritó Ernesto, tan natural que hubiera parecido que él mismo lo hubiera dicho. Se sorprendió un poco, pero siguió con el juego. La música de fondo lo enloquecía aún más, lúgubre y tenebrosa. Se habían aliado con él 2 o 3 asesinos más. El del serrucho, tras lastimar a una víctima, había dejado a Ernesto lleno de sangre. Oh, por Dios, ¿qué está pasando?, se preguntó Ernesto. Esto se pasó de mambo, pensó. Hasta huelo mal. ¿Qué pasa con el perfume que siempre me regala mamá? Tampoco funciona el mando. Por cierto, ¿dónde está el mando? Ahí un escalofrío recorrió también su espalda. Lo que tenía ahora en la mano era un serrucho. Nada podía hacer, pero era. Trató de huir de su condición de asesino virtual, pero las víctimas tampoco tenían chance. Solo corría por la arena ensangrentado. Él mismo se había lastimado al intentar soltar la sierra. No había forma. Esta se había adherido a sus manos. Interesante. Así escuchábamos en Café y Palabras a la escritora Elizabeth Batista leyendo su cuento Ernesto, que forma parte de una colección y es muy interesante. Es una hiperrealidad, pero que también tiene mucho que ver con la realidad que vemos hoy en los jóvenes, es decir, donde el juego, la hiperrealidad ocupa gran parte de nuestro tiempo, ¿no?, del adolescente. Sí. Es decir, lo vemos todo el tiempo en eso. Ocupa mucha parte de su vida. Yo le decía a mi hijo Eduardo, yo tengo un hijo de 16 años precisamente, y bueno, que el cuento se llamaba Ernesto, pero que perfectamente se podría haber llamado Eduardo. Claro, porque decir, rescata, eso me parece muy interesante. La literatura, la narrativa en este caso, nos habla de, sí, la hiperrealidad, pero nos habla de una realidad muy cercana, ¿no? Es decir, exactamente. Es como una especie de denuncia, vamos a decirlo así, de lo que vemos y que de repente ha generado conflictos y aparece en los medios un rato, un par de días y luego se olvida. Entonces, me parece que un poco la labor del escritor, de la narrativa, es poder dejar plasmado algo que nos preocupa, quizás de una forma lúdica, pero sí nos hace pensar. Sí, ¿no te parece que de alguna manera decir, es algo que se me ocurre, que pasa, que invita a pensar nuevamente o a repensarlo desde otros ángulos? Sí, exactamente. Sí, hay personas que no han tomado conciencia aún, me parece a mí, es mi humilde opinión, de lo que está aconteciendo con la tecnología, ¿verdad? Que nos está superando. Hay otras personas que la controlan mal. No, mi hijo, me controlan más, perdón, no mal. Mi hijo juega 2 horas, mi hija tal cosa, o hace deporte. Bien, pero hay una gran cantidad de chicos que están inmersos en esa realidad de los juegos, del celular, y que llevarlos al plano real cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Yo creo que la imagen que siempre, hablando de este tema, siempre recuerdo, es andando en un ómnibus por Montevideo, ver a un niño con una pantalla y lo que llevaba era un juego donde él
el juego tenía que ver con que iba en un ómnibus viendo lo mismo que él estaba viendo en vivo. Entonces yo decía, me superó, es decir, fue una imagen tan fuerte. Él estaba en un juego dentro de un ómnibus y viendo una superficie muy similar a la que estábamos recorriendo. Entonces yo decía, era más fuerte eso que lo propio, y entonces no interactuaba. Es decir, interactuaba, ¿no? Claro. Es muy interesante. Es decir, es la imagen fuerte que siempre me acuerdo cuando alguien habla de hiperrealidad, porque eso lo vi acá. Claro. Acá mismo. Sí, increíble. Sin ir más pero lejos, pasa ¿no? así. Escribes poesía, cuentos, novela. ¿En cuál de estos géneros te sientes más cómoda? Depende del momento. Depende del momento. Yo recientemente terminé Eloísa, que me encantó en su momento. No es que no me guste ahora. Me encantó, la hice, la terminé y ya estoy con una novela nueva. Perfecto. En ese momento es lo que me está llamando la atención. Comienzo un taller también de ciencia ficción, porque lo hice en base a lo que yo he leído en la vida de ciencia ficción, pero nunca estudié nada. Claro. O sea, usé los elementos que a mí me pareció que eran necesarios para darle vida al cuento, para atrapar un poquito al lector, para ponerle ese suspenso necesario. Claro. Y hasta ahí. Claro. Hasta ahí es donde yo llego. Es interesante lo que acabas de decir. Uno escribe porque tiene ganas y porque leyó alguna cosa y va, bueno, como tú comentábamos fuera del aire hace un momento, cuando empezaste a escribir poesía, te surgía la poesía sin haber leído poesía antes. Y eso fue creciendo y fuiste aumentando, incrementando tu lectura y descubriste todo el mundo y que era muy interesante. Sí. Y lo mismo te pasa con la narrativa. Entonces, el escritor debe seguir procurando nuevas herramientas, entonces, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto. Es importante esa. Sí, exactamente. Es que acá a veces decimos, sos escritor, es un hobby, claro, ser escritor es una profesión, en muchos países del mundo lo es. Y como tal, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que seguir adelante. Claro. Que hay muchos que son innatos, o que somos, o que hemos sido. Yo trato de perfeccionar un poquito mi escritura a través de talleres, ¿verdad? Pero que hay talleres de todo tipo. Sí. O sea que el que quiera escribir, no necesariamente va a tener que hacer un taller. Se puede expresar. Estoy recordando ahora, mira, hablamos de Omar, expresándome de Omar. Sí. No lo recuerdo de memoria, pero tiene mucha razón. O sea, hay una gran necesidad de expresar cosas. Claro. Eso es cierto, pero no necesariamente es un hobby, es un trabajo también. Claro. Que podrá remunerar o no es otro tema, pero es un trabajo. Pero es un trabajo, es decir, en el trabajo de novela, y ahí entramos a hablar sobre tu próxima novela y, bueno, que nos puedes contar. Pero, ¿cómo es ese trabajo? Es decir, recién nos hablabas que la poesía es inspiración, uno viene la musa, se larga y se podrá retocar o no, y se ve. Cada uno tiene su forma de encararlo, ¿no? Es decir, pues hay escritores que lo dejan tal cual y otros que pueden pasar. Yo conozco una amiga, una escritora que pasó años retocando los mismos textos, le insistí tanto, y bueno, y otros amigos también, hasta que terminó publicando. Yo fui la persona más feliz el día que lo publicó, porque lo retocaba, y yo decía, pero ¿cuándo te vas a animar? Y bueno, creo que pasaron años hasta que ella lo hizo, y cuando lo hizo yo tuve la oportunidad de entrevistarlo otra vez, es decir, y entonces dijo, sí, publiqué. Yo me sentí muy feliz porque su proceso fue largo. Es distinto para cada uno. Por eso la pregunta, es decir, en tu caso, en la novela, lo que estás escribiendo ahora, ¿cómo fue tu proceso? El proceso de Eloísa me llevó 2 años. 2 años, porque hice una Eloísa como de luces y de sombras, rápido. No me gustó. Había gente que también me decía, sí, a mí me gusta. Claro. Pero es un poco también esa parte un tanto fantasiosa, si bien es una historia real. Y luego mezclaba la parte real, claro, y había una ambivalencia y que a mí no me cerraba. Bien. No me cerraba, y también seguía siendo un relato, no llegaba a ser una novela. Ahí está, con esos elementos propios de la novela. Hice 3 Eloísa, luego las quise juntar y fue un espanto. Bien. Entonces empecé de cero con algunas partes que sí me gustaban y salió Eloísa. Claro. Y cuando lo leí, era una novela.
estabas conforme con ese proceso. Estaba conforme y ya lo mandé, en breve sale. Bien. Así que bueno, en principio son 2 años y contaste que tuvo varias etapas. Sí, tuvo, sí. Eso es interesante porque el proceso de escritura de cada uno es diferente. Es distinto. Hay gente que pasó 10 años para escribir su novela. Es decir, yo recuerdo la historia del Ulises, de James Joyce. Es decir, todo un trabajo y que cuesta leerlo. Creo que uno puede pasar 10 años hasta terminar de leerlo. Es decir, cuesta. Pero es interesante. Y bueno, u otros tipos de cosas. Así que bueno, tú las desarmaste, la armaste, la volviste a y la armar. volví a armar. Y cuando terminé dije, quiero hacer una novela en base a Eloísa, que es uno de los personajes de Luces y de Sombras. Uh-huh. Eloísa soy yo misma, Ajá. es mi seudónimo de niña. Ajá. Pero entonces me decían, una autobiografía no va a funcionar, Ajá. porque no se vende. Claro. Bueno, entonces empieza con un choque que fue real. Yo choqué una vez en mi vida. Ajá. Era muy joven, iba con el auto de mi papá, pero claro, yo nunca choqué con Eloísa, porque Eloísa soy yo misma. Sin embargo, hay una simbología ahí también, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, cambié a esos personajes, a esa pareja joven que me había chocado, por Eloísa. Y ahí la encuentro, y a partir de ahí empiezo yo a contar su vida. Acabas de decir contar su vida. El personaje, tú en un momento lo creas, le pones quizás un nombre. Le puse un nombre. Y empiezas a trabajarlo, pero no adquiere una vida propia, es decir, en este sentido, tú le das vamos a decir, una pincelada, o haces un bosquejo de lo que va a ser, o una pequeña sinopsis de lo que puede ser el personaje. Pero después lo vas desarrollando. No sé cómo escribes tú el cuento o la novela, pero a veces uno tiene una idea de cómo va a ir y después hace su camino. Sí, no sé si te pasa así. Más allá de que tú le quieras poner Sí, pero en la medida que uno va escribiendo, una palabra lleva a la otra. Ahí va. Es así, exactamente. Y después va a depender de quién lo lea. Porque cada persona lo va a interpretar de manera diferente al mismo texto. Claro. El lenguaje siempre es polisémico. Pero ¿no te pasa entonces eso que tú medianamente le das un lineamiento de lo que querés del personaje y de repente cuando empezás a escribir decir, entre esto y lo que yo tenía proyectado hay una Nada pequeña que distancia, ¿no? Sí. ¿No te pasa eso? Sí. Se reiteran, capítulos se reiteran, pero no se usan las mismas palabras. Ajá. Y ya ahí cambió todo. Claro. No se usa el mismo enfoque. Uh-huh. Y ya ahí cambió todo. Claro. Y entonces la novela es la misma, pero sin embargo la novela es la misma, sin embargo y totalmente diferente. Puede más allá de que tú, en este caso, cuando tú empiezas a armar la novela, a tener, decir, bueno, más o menos por acá, esto es el principio, el nudo va a ir por acá, y yo quiero llegar a este desenlace o no. O a veces empieza por el desenlace, uno tiene bien claro cuál va a ser el desenlace y va construyendo cómo arrancarlo, ¿no? Cómo darle después vida, cómo ir desapareciendo los personajes, que es una de las cosas que va pasando en la novela. Pero ¿cómo lo tienes que reescribir? ¿Cómo es tu proceso? Me refiero a esto. Te llevó 2 años. En 2 años pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y mucha experiencia de vida. Exactamente. Y eso también se vislumbra en el libro, claro. Ahí va. Sí, exactamente. Entonces, ya no es el mismo libro. De cuando empezaste a escribir. Lo hice claro. la primera vez. Ahí está. Claro. Por eso te preguntaba. Entonces me parece que es algo muy dinámico, ¿no? Sin duda. ¿no? La escritura es una cosa muy dinámica y de lo que quizás pensaste en esa primer sinopsis que hiciste de lo que podría ser tu novela, a lo que al final llegó, que después seguramente, y ahí te pregunto, cuando tú terminaste y dijiste, pusiste un punto ahí, no final, pero el punto, y dijiste, bueno, hasta acá llegué, ya está, porque hay un momento en que uno dice, hasta acá llegué. Sí, exactamente. ¿No? Porque uno escribe. Escribe. Sí, ¿no? sí. Pero llega un momento en el cual uno tiene que decir, basta. Exacto. Terminó, tú lo tienes medianamente, no sé, a mano, en la máquina, y se lo presentas a quién para que lo lea. Bueno, se lo presento en primer lugar. Se lo presenté a mi profesor
Nelson Guerra. Ajá. La primera vez fue el primer desastre que me salió y después le digo, no, profe, no, que no va así. Bueno, después se lo presenté a él, pero lo leí yo en el medio. Uh-huh. Y me gustó, así que ya se lo mandé a Roberto Bianchi, que es mi editor. Y por supuesto, en paralelo, a Patricia Silva, artista plástica y poeta, que me fascina y que es quien se va a encargar de hacer la tapa y además de presentarlo conmigo. Impecable, así que ya tenemos algo más, un adelanto de lo que viene de esta nueva novela. En breve, que entonces sale en la editorial Abrace. Nuevamente. Que es interesante poder conocer el trabajo de Abrace, porque estuve viendo, hay una gran cantidad de escritores. Y bueno, es decir, la convocatoria ha sido no solo acá, sino a nivel internacional. Se está trabajando evidentemente bien. Han participado en un encuentro en Entre Ríos, por ejemplo, donde yo estuve viendo. Es decir, y bueno, todo eso es algo que se mueve bastante, a bastante gente. Y eso es interesante, eso es muy rico, ¿no? Sí. Y que muchas veces no se sabe tanto, y por eso cuando la idea de hacer un programa de este estilo tiene que ver con eso, dar difusión de ese tipo de cosas, porque a veces son editoriales que no son muy grandes, o de repente no hay muchos espacios donde poder difundirlos, y la idea de Café y Palabras es un poco contar eso, ¿no? Es decir, que existen tipo de cosas, claro, de textos, ¿no? De autores. Y que nos dicen cosas de la vida, y como nos dicen cosas de la vida, quizás puedas compartirnos algo de Eloísa, algo que vamos a tener casi en exclusiva, me parece, ¿no? Sí. En Café y Palabras, entonces vamos a escuchar una sección de Eloísa leída por la escritora Elizabeth Batista, su autora. Bueno, vamos con el capítulo 1, El encuentro. Corría el año 1988. Circulaba con mi Ford Taunus por José Leterra, a la altura de Boulevard Artigas, cuando un auto me embistió de costado. En José Leterra, a media cuadra de Boulevard, estaba mi casa, la de mi familia de origen. Salí de allí muy tranquila. Me encontraba tan en paz como la calle y el barrio. Solo iba hasta el supermercado Disco, a la altura de Goes, así que no llevaba apuro ninguno. Me detuve frente a la señal de pare, miré a la distancia y allí a lo lejos vislumbré un auto pequeño. Ya había parado y no era necesario esperar una distancia semejante si el otro coche hubiera venido a velocidad normal y el mío no se hubiera roto a mitad del cruce. Vamos a hacer un salto. Ajá, bien, perfecto. Entonces hay un pequeño diálogo con Eloísa y ahí dice, y comenzó a rodar la historia. Capítulo 2, Eloísa en los primeros años, para que tengan una idea de cómo va. Perfecto. De qué fue lo que me costó a mí. Ajá. Eloísa bajó desde el cielo, navegó en una nube y observó Jacinto Vera. Recorrió el mundo entero, vio su destino con esa familia y le pareció lindo. Cuando llegó la hora, eligió a esos padres y bajó directo al hogar que había visto desde arriba. Pese a las dificultades del parto, ella había visto que nacería. Fue libre de elegir también su vida dentro de ese margen que vemos antes de nacer, que queda prefijado y al que llamamos destino. Interesante. Porque ya nos presenta, ya nos presenta un poco por dónde va la novela. No vamos a leer más para no hacer un spoiler, como le dicen. Pero es interesante porque nos lleva a pensar un montón de cosas con solo esas dos secciones que leíste. Nos pone a pensar un montón de cosas de la vida, ¿no? Uh-huh. Como algo tan rutinario como un accidente nos puede llevar a pasar otras cosas, ¿no? Es decir, o de repente como algo que no pensamos trascendental se transforma después sí en algo importante, algo cotidiano. Me sugiere a mí pensar en eso, ¿no?
cómo no damos importancia a muchas cosas que nos pasan en la vida a diario. Sí, hay que prestar atención. Y que de repente desencadenan otras cosas, ¿no? Sí. Me gustaría, también tenemos un poquito de tiempo todavía, si nos puedes hablar de algunos otros textos tuyos, de cuentos o de poesía, y poder entender un poco más a la autora, a Elizabeth Batista, en su forma de escritura. Si tienes algo para leernos también, nos gustaría escucharte. ¿Puede ser un poema? Puede ser un poema, sí, claro. Bueno, sí. Voy a leer un poema que hay un amigo al que le gusta mucho. Bien. Al ateo de mi vida. Su paz y su sencillez me confunden por momentos. Cristiano debía ser, mas sin embargo es ateo. Es lo que él se declara, no cree en el más allá. Lo que no sabe su alma es que allá es mejor que acá. Allá donde vamos ambos, sin dudas y sin recelos, porque si vamos abajo, no pegamos, mi cielo. Él ateo, yo cristiana, del mismo barro salimos. Él con su alma clara y yo otro tanto cariño. ¿Por qué es importante? Sí. Porque saqué por 2 veces a relucir el tema. Porque fuera de todo mi vida cambió a través de mi conocimiento de Cristo. Ajá. Entonces, bueno, no es para dar una clase, ¿verdad? No, pero es interesante. No estoy capacitada tampoco, pero a mí sí me cambió muchísimo la vida. Me empecé a animar a hacer las cosas que yo quería, por decir algo. Claro, ¿verdad? Claro. Me cambió de adentro y de adentro me fue cambiando hacia afuera. Claro. Es decir, ese golpe, ese cambio nos hace repensar un montón de cosas, ¿no? Sí. Y sí. Y quizás por ahí también esa escritura se profundizó a partir de ese tipo de cosas. Sin duda, sin duda. Porque ahí donde quizás viene esa parte de la escritura como elemento de sanación, vamos a decir, ¿no? Es decir, como poder volcar. Porque muchas veces nos pasa que no tenemos la posibilidad de decir eso que nos duele y entonces quizás el cuerpo termina enfermando. Pero la escritura, entonces, ¿a ti te parece que nos ayuda? Sin duda. En ese camino. Nos ayuda a sanar, sí. Sí. Claro. Nos ayuda a sanar. Es interesante esto que estás planteando, porque muchas veces no se ve, se dice, pero que una escritora que ya tiene varios libros y que bueno, que tiene toda una vida en el tema de la escritura, tal cual tú dijiste, muchas veces el escritor no gana dinero, no vende millones, pero sí escribe, entonces sí es escritor y sí es poeta, porque lo siente, porque lo hace. Entonces el rótulo de poeta, de escritor, no tiene que ver con que gana millones y que es reconocido, es con lo que hace, me parece. Ajá. ¿No? Sí, exactamente. Y entonces, a partir de ahí, tu experiencia nos parece interesante al momento de transmitirle a la audiencia de la importancia de poder volcar eso que sentimos, no dejarlo. Animamos a la audiencia, entonces hace un tiempo atrás hablaba con parte de la audiencia del programa Abrí la Boca, que se transmite acá por esta misma radio los días domingos, y entonces esa gente me decía de cómo estaban yendo a cursos y demás de talleres y cómo estaban volcando ciertas cosas, qué bien les hacía. Entonces por eso lo traigo al tema, porque son muchas las personas que me cuentan eso, es decir, cómo para ellos la escritura significa un sanar, un largar algo, ¿no? Es decir, para cada uno es distinto. Para mí capaz que ese entretenimiento es ver algo que pasó y digo, si yo no lo cuento, no lo cuenta nadie, porque no va a salir en los medios, porque es una cosa chiquita, una cosa muy chiquita, ¿no? El cuento es tiene importante, eso. Claro. Pero a mí me gustó y de repente a alguien lo emociona, y quizás del otro lado del Atlántico, como me pasó alguna vez con un texto que yo decía, bueno, esto lo escribí, yo tardé 5 años en escribirlo, pero era un cuento. Tardé por el hecho de que no me animaba a hacerlo.
lo publiqué en mi blog, que no lo lee mucha gente y demás, y lo leyó alguien que tuvo la misma experiencia del otro lado del Atlántico. Increíble. Entonces, a mí no me importó que haya habido 1001 personas. Fue esa persona que le pasó una cosa así. Entonces, se identificó y ya está. Entonces, me parece que eso es interesante. La oportunidad de escribir, la oportunidad de plasmar en papel, en la pantalla, ese tipo de cosas, eso me parece válido y por eso la convocatoria al programa. Te agradezco mucho tu presencia. Por favor, al contrario. Te agradezco muchísimo también a Omar, que nos permitió conocernos y bueno, ojalá se vaya sumando gente de Abrace a través de próximas convocatorias, que bueno, de acuerdo, muchísimas gracias. Que puedan participar del programa. Café y Palabras está abierto a las editoriales, a los escritores, a que puedan participar. Esto se hace con la colaboración de todos. Ajá. Esto sale con la ayuda de todos. Yo te comentaba fuera del aire que en el podcast Página en Blanco, que lo hice durante 4 años, también se trabajó de esta manera. Y Café y Palabras invita a los autores a acercarse, a participar, a decir, bueno, me gustaría ser parte de una de las entrevistas, así que está la convocatoria hecha y vamos de a poquito cerrando este programa de hoy, que tenemos la gran oportunidad de tener a Federico Sena, que siempre nos está haciendo el aguante, siempre nos está poniendo la música justa. A veces yo no lo aclaro y él es muy intuitivo y entonces manda la música cuando corresponde y eso hace que sea más fácil el trabajo. La verdad, es decir, a mí me pasó, yo lo comentaba fuera del aire, que me sentí muy cómodo aquí en la radio, en Radio Oriental, como me recibieron las distintas personas. Hoy, ahora, cuando terminó el programa anterior, hora 25, que nos despedían, nos dejaban el espacio, me siento muy cómodo, eso me hace muy feliz, decir, bueno, tengo ganas de hacer algo y que de repente tener la oportunidad. Entonces, y todo sale porque mucha gente colabora, todo sale porque cada uno pone algo de su parte. Así que bueno, Elizabeth Batista, muchas gracias por participar y bueno, lo que sí vamos a comentar es que recibimos acá un ejemplar de Luces y de Sombras que vamos a pedirle a la autora que nos firme para tener un recuerdo, y le vamos a entregar apenas un sticker y un llavero que nos hizo el amigo Hugo González, un amigo de muchos años que siempre está colaborando también con los emprendimientos que llevó adelante. Así que bueno, el agradecimiento, él siempre también está escuchando, así que bueno, eso es tenemos un oyente siempre, así que está. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos cerrando de a poquito el programa de hoy, muy lentamente. Vamos a agregar que, bueno, la información respecto a Elizabeth Batista, es decir, dónde conseguir sus libros, su canal en YouTube y una serie de cosas más, van a estar en la página de Café y Palabras, ¿sí? Que ya lo mencionamos al principio y al final también del programa, porque es el blog la dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com/, ¿sí? En Instagram nos encuentran en @cafeypalabras2025. Van a encontrar en el blog que este programa, Café y Palabras, se puede escuchar también por iVoox, Spotify y también en YouTube después del fin de semana, ¿sí? Siempre a partir del lunes siguiente. Y también pueden seguir la transmisión en vivo, si están en otra parte que no sea Uruguay, a través de la página web de Radio Oriental, oriental.com.uy /inicio/en vivo. Radio Oriental está en el 770 de la amplitud modulada y salimos al aire los sábados después de las 0 horas. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Nuestras vías de contacto por WhatsApp son el 092-770-111. Pueden seguir la Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X,
@oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.